Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir con ustedes otro video más y poder expresar lo que el Señor nos está indicando por medio de su palabra. Así que si tú has seguido todo este tema del traslado del arca de Jehová, no te puedes perder el día de hoy lo que continúa. Recordando muy bien que el tema anterior era que David había levantado una tienda para poder colocar allí el arca de Jehová. Pero después de eso sucede algo más. Esa fue la parte A del versículo. Pero en 2 Samuel, como seguimos leyendo, en este verso 17, dice que después David hizo sacrificio de holocausto y ofrenda de paz a Jehová. Así que hablaremos sobre este tema. Quédate allí porque a continuación vamos a entender de qué se trataba esto que David hizo. Cuando hablamos de holocausto, sí, es una ofrenda que se le entregaba al Señor y se consumía completamente. Quiere decir que era algo vivo consumido por el fuego. Y quizás en la historia podemos entender que el holocausto siempre nos lleva a algo de terror, a algo que sucedió quizás con los judíos y que todo el mundo dice, ¿cómo pudo pasar eso? Pero no es nada parecido porque aquí no se hablaba o se trataba de personas, sino de animales, vacunos, ovejas, aves, cabras que se entregaban por holocausto. ¿Y de qué se trataba este holocausto? Porque ya sabemos que se tenía que consumir completamente en el altar y esto era una ofrenda al Señor. Sí, anteriormente las ofrendas de holocausto era por agradecimiento, por gratitud a lo que el Señor había hecho. Y acá vemos un David que estaba contento y que había levantado un altar al Señor y que en ese altar llevó holocausto. Holocausto quiere decir encendió fuego donde colocó el animal fue consumido, pero esa sangre fue rociada alrededor del altar. Esa tarea solamente la podía hacer el sacerdote o sus hijos. Y déjame decirte que si quieres saber un poco más de esto, yo te invito a que leas Levítico 1, lleva por título Holocaustos. Y ahí habla cómo era el holocausto y cómo también se debía de separar las partes, porque decía que la persona debía colocar la mano sobre la cabeza del animal y al degollar el animal, ¿sí?, se comenzaba a consumir. Pero la sangre se perseveraba para poder después rociar alrededor del altar. El animal tenía que consumirse completo, ¿sí?, porque eso se trataba. Y si nos vamos a la actualidad, ¿sí?, nosotros al entregar holocaustos al Señor, no es que vamos a llevar un animal, pero sí entregamos nuestra vida. Nosotros somos ese cordero. Así como Jesús fue el cordero inmolado que se entregó por completo para perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, déjame decirte que este holocausto nosotros también lo hacemos en la actualidad. Y este holocausto es esa entrega absoluta que hacemos. Pero para esto, ¿sí?, nosotros tenemos que estar sin defecto. Quiere decir que ya hemos pasado por la santidad. Hemos pedido perdón, nos hemos puesto de acuerdo con el Señor y hemos puesto también a cuenta todos esos pecados que muchas veces nos alejan de su presencia. Y eso se trata del holocausto. Nosotros consumirnos en la presencia del Señor y decir, Señor, aquí estoy. Tengo todo esto, pero vengo para que tú me veas de la manera correcta, agradable. Y es allí donde el Señor le agrada que nosotros entreguemos todo aquello lo cual nos aleja de su presencia para hacer en nosotros algo nuevo. Acá hemos hablado del holocausto, ¿sí? Ese holocausto donde quizás la impureza debe de salir de nuestras vidas, donde todo lo que nos aparta del Señor debe ser quitado. Y esto es una ofrenda que diariamente debemos hacer al Señor. Esta ofrenda de holocausto debe permanecer en nuestras vidas.
para que así el Señor se agrade de lo que nosotros estamos entregándole a Él. Ofrenda de paz. En la ofrenda de paz, ¿sí? Esto simboliza la comunión, la reconciliación con Dios. Y déjame decirte que en esta ofrenda de paz que David hizo al Señor en medio del altar, ¿y sabes por qué se hacían ofrendas? Porque había un altar, porque había donde poder entregar, porque estaba en la casa del Señor, porque había un sacerdote. Y déjame decirte que esta ofrenda es de agradecimiento, la ofrenda de paz, ¿sí? Y esto se disfruta en paz. No solamente es que el animal se entrega, sino que el sacerdote junto a su familia y a los que están allí disfrutan de esta ofrenda, de una parte de esta ofrenda. Si quieres saber de esto, también en Levítico 3 vas a encontrar ofrenda de paz y allí vas a poder entender un poco más sobre lo que se hacía. Pero yo me pongo a analizar un poco y Jesús también hizo esta ofrenda de paz en nosotros. Sí, esa ofrenda donde nos llevó a la reconciliación, donde nos llevó a la comunión y nos llevó a la salvación. Y qué hermoso es poder ver que cada ofrenda que se le entregaba a el Señor era quizás por algo que nosotros habíamos hecho, quizás para perdón de pecado, por agradecimiento, quizás para volver a nuestro camino. Pero acá nos lleva a la reflexión porque cada ofrenda que nosotros entregamos al Señor, ¿sí? Debe ser pura, con olor fragante. Y me preguntarás quizás, ¿entregamos actualmente ofrenda al Señor aparte de ser nosotros ese vacuno, esa ave, esa oveja? Déjame decirte que nosotros tenemos que aprender a que debemos de dar al Señor lo mejor. ¿Qué estás trayendo al Señor cuando vas a su presencia? ¿Qué hay en tu corazón cuando decides abrir la puerta de tu habitación y dejarlo entrar? Va a encontrar inmundicia y déjame decirte que el Señor no se mezcla. El Señor viene a quitar lo impuro, lo vil, para poder entrar en un lugar seguro, en un lugar de paz, en un lugar donde Él pueda habitar. Y dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Entonces, el Espíritu de Dios habita en un lugar donde hay santidad, donde hay pureza. Si tú quieres que el Señor habite en tu vida como promesa de que el Espíritu Santo mora en nosotros, déjame decirte que debes accionar, entregar aquello lo cual hace mal, aquello lo cual te aparta del Señor, para que así haya en ti una comunión y una reconciliación. Quiere decir una ofrenda de paz. Y me preguntarán, Oraldis, ¿y hay que dar ofrenda? ¿Qué ofrenda se le debe dar al Señor? Y si lo estudias un poquito, se le entregaba al sacerdote. La persona llegaba con la ofrenda, la colocaba en el altar, pero el sacerdote y sus hijos administraban lo que allí estaba pasando. Porque es más, en la ofrenda de paz, el animal se tenía que cortar de una manera diferente, no se dividía, mientras que en el holocausto sí se colocaba las entrañas en un lado, las piernas en otro lado. Y esto nos lleva a que el sacerdote era el administrador. Y por eso nosotros tenemos que aprender a entregar a Dios lo que es de Dios. Y la palabra dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Dios es un Dios de orden. Y hay cosas que debemos de entregar. Quizás nuestra vida, nuestro servicio es una ofrenda agradable al Señor. Nuestra ofrenda monetaria,
Pero ¿cómo voy a entregar ofrenda a un hombre? Si nos vamos a la Biblia, entregaban ofrenda al Señor y la administraban los sacerdotes y su familia. Entonces, no estoy hablando algo errado, no estoy hablando algo que parece loco, estoy hablando algo que tiene sustento y base bíblica. Y déjame decirte que había algo que me llamaba la atención en Levíticos 1 que decía, holocausto es ofrenda de olor grato a Jehová. Eso es holocausto. Lo que tú estás entregando tiene olor grato, porque si tú comienzas a entregar por obligación y no con un corazón dispuesto, no hay olor grato. Si tú comienzas a entregar y haciéndote preguntas, no tiene olor grato. Pero si tú comienzas a entregar por obediencia, tú comienzas a entregar porque sientes que el Señor así te lo está demandando, hazlo. Tienes la libertad. Pero no entregues absolutamente nada de lo cual tu espíritu, ese Espíritu Santo que mora en nosotros, no te da paz. No te lleva a tener como que esa libertad. Cada cosa que hagas, siempre llévale a la palabra, a la oración y recuerda, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y Él nos va a redarguir y nos va a dar la respuesta que necesitamos para tomar la decisión correcta. Ofrenda al Señor tiene que ser lo mejor, lo grato, lo que al Señor verdaderamente le agrada. No aquello lo cual trae para ti enojo, trae para ti arrogancia, trae para ti quizás incomodidad, porque no sería agradable. Abraham era un hombre que nos marcaba de que él siempre iba a Melquisedec, que era el sacerdote, y entregaba ofrenda. Pero un día Jehová se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, entrégame a tu hijo, Isaac, al hijo de tu promesa. ¿Y sabes qué? Abraham fue y lo entregó. Él lo llevaba y me llama la atención porque dice, iremos, adoraremos y regresaremos. Él sabía que Dios lo iba a hacer. Quizás en su corazón él iba dispuesto. Pero quizás él decía, Señor, yo sé que tú proveerás. Yo sé que tú algo harás. Yo obedezco y voy y entrego lo que tú me estás pidiendo. Y dice que cuando ya lleva al hijo, que el hijo también le pregunta en el camino, veo la leña, veo todo para el holocausto, pero no veo el cordero. Y qué complicado el hecho de que el cordero eras tú. Y no lo sabías. Y cuando ya él coloca, amarra al chico, el Señor escucha la voz y dice, Abraham, no lo hagas. No, no lo hagas. Y voltea y había un animalito enredado. Y agarra el animal y lo lleva como ofrenda. Y yo me imagino esa ofrenda de agradecimiento al Señor, ese holocausto que Abraham habrá hecho con un corazón, pero alegre de que Dios proveyó el cordero para el holocausto. Y no fue su hijo. A veces el Señor nos pide cosas que nosotros no entendemos cómo la vamos a entregar. Pero déjame decirte que al Señor le agrada la obediencia más que el sacrificio. Por eso cuando tú ofrendes, cuando tú entregues al Señor, hazlo con amor, con alegría, porque es para el Señor. Que el Señor se agrade de lo que tú estás dando. Y dice que Abraham, ¿sí?, hizo holocausto y regresó con su hijo, tal como él había dicho, que iban a ir, iban a adorar y iban a regresar. Y la adoración es parte también de una ofrenda.
¿sí? Porque estás entregando tu tiempo, estás entregando esa devoción que hay en ti al Señor. Y dice que también son ofrendas de labio que profesan verdad. Quiere decir, la alabanza y la adoración son ofrendas al Señor. Y si seguimos profundizando en este tema de la ofrenda, nuestras acciones son ofrendas. Nuestros frutos, que son a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, son ofrenda al Señor. Porque es lo que nosotros estamos entregando al Señor por medio del trabajo que Él ha hecho. ¿Sí? Y déjame decirte por qué te digo que el trabajo que Él ha hecho. Porque de lo que nosotros tenemos damos. Pero nada tendríamos si no fuera por su gracia y por su misericordia. Así que todo lo que tú tienes, toda tu provisión, viene del Señor. Y si el Señor te entrega, tú también debes de dar a Él lo que le pertenece. No te quedes solamente con tu tajada. Entrégale al Señor parte de lo que Él también te está dando. Y recuerda, Caín y Abel entregaron de su labor, de su trabajo. No fue casualidad. No es porque fue en aquellos tiempos. De lo que el Señor a ti te ha entregado y te ha dado, entrégale al Señor con alegría, con gozo, con júbilo. Entrégaselo en el altar al sacerdote para que también el sacerdote lo administre de una manera correcta. No te pongas a pensar qué va a pasar con eso. No, no es tu tarea. Tu tarea es entregar lo que por gracia ha sido recibido. Deja que ellos den cuenta a Dios de lo que va a suceder. Pero tú mantén tu corazón puro, creyendo que bueno es el sacerdote que Dios ha colocado en tu casa para administrar lo que el Señor así le ha encomendado. Si te gustó este video, ¿sí?, sobre ofrendas, sobre estos sacrificios, y si quieres saber un poco más, también coméntalo allí, porque esto nos lleva a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos nosotros recibiendo? Es bueno entregarle a los que nosotros queremos, a nuestra familia. Pero cuando el Señor nos pide entregarle a aquel necesitado, aquel que quizás está pasando por un momento difícil, a veces nos cuesta. Pero cuando el Señor dice, ¿sabes qué? Aprende a ser dadivoso y bondadoso, porque eso también me agrada. Te quiero hablar ya por último, que en Hechos no eran de los que retenían lo que tenían, sino que al necesitado daban. Si tenían que vender sus cosas para entregárselo al otro, lo daban. No retenían las cosas, sino que había amor al prójimo. Y si mi prójimo necesita, yo le doy. Si mi prójimo tiene, yo sé que él también me va a dar. Pero nunca esperemos, sino dejemos que el Señor actúe. Y quiero decirte por último, que no haya en tu corazón mezquindad, sino aprende a dar, porque de la manera que tú das, vas a recibir. Eso no lo dice la Biblia, pero la Biblia sí dice que probadme en esto. Cuando demos, no lo demos como a cualquiera, sino demos como si fuera el Señor. Y verás la retribución. No solamente en lo material, porque las retribuciones que el Señor da, no creas que es que yo voy a dar una casa para que me den una mansión. No. La retribución que el Señor da
es de acuerdo a tu corazón. Si tú das, tenlo por seguro que nada va a faltar. ¿Por qué? Porque el Señor va a proveer. Y aún si fuera como Job, que le pasaron muchas cosas, siendo él justo, déjame decirte que hasta el día de hoy se sigue hablando de Job y de lo que el Señor hizo en su vida. Así que aquí hemos terminado. Aquí dejo este video que quizás tiende a ser un poco polémico, pero déjame decirte que David lo hizo con alegría, con júbilo. Así que cuando vayas al altar a entregar ofrenda, hazlo con júbilo, con alegría, porque es para el Señor. Y si es posible, hazlo con danza. Así como David lo hacía, sin temor a lo que otros podían hablar o criticar. Porque las críticas podrán venir, pero déjame decirte que si tú sabes que estás haciendo lo correcto, no importa lo que puedan decir. Bendiciones, mis hermanos, y nos vemos en el siguiente video para hablar más sobre estos estudios que nos van afinando y nos van haciendo cada día mejor, porque es necesario escuchar la palabra, entenderla y también nosotros practicarla y entregarla a otros.